Roma envió a 80.000 hombres. Al final del día, casi ninguno respiraba. ¿Cómo Aníbal destrozó al ejército más poderoso del mundo, con menos soldados y rodeado? Fue en Cannas, 216 a.C., donde un solo comandante reescribió el arte de la guerra. Y donde Roma aprendió a temer. Cannas no fue solo una batalla. Fue un espejo roto que obligó a Roma a mirar sus límites. Un campo donde la disciplina se convirtió en trampa. Y la fuerza, en debilidad. Aníbal Barca, hijo de Hamilcar, general cartaginés. Comandaba un ejército agotado, hambriento, numéricamente inferior. Pero con una mente capaz de convertir una derrota anunciada en una sinfonía de muerte coreografiada. Roma había jurado aplastarlo. Después de cruzar los Alpes con elefantes y destruir legiones en el Trebia y el lago Trasimeno, Aníbal debía morir. Y para eso, Roma hizo lo impensable. Reunió uno de los ejércitos más grandes de su historia. 8 legiones completas. Casi 90.000 hombres. La élite de la República. Un muro humano destinado a barrer a los cartagineses del mapa. A borrar su nombre de la historia. Pero no sabían que ese día no serían ellos quienes rodearan al enemigo. Serían ellos los rodeados. ¿Cómo logró Aníbal envolverlos a todos? ¿Cómo convirtió una línea curvada en una trampa mortal? ¿Y por qué, hasta hoy, se enseña su maniobra en academias militares de todo el mundo? Es hora de entrar a Cannas. Y no todos saldrán. Año 216 a.C. Segunda Guerra Púnica. Aníbal había descendido desde Hispania, cruzado los Alpes y humillado a Roma más de una vez. Pero en el Senado, el discurso era claro. Ya basta. Se ordenó movilizar todo lo que Roma podía ofrecer. 2 cónsules, Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón, al mando conjunto de una fuerza masiva. El objetivo, destruir a Aníbal en campo abierto. Sin diplomacia. Sin rodeos. Pero eso fue lo primero que falló. El campo. Cannas era plano. Abierto. Sin árboles. Sin colinas. Ideal para una batalla frontal, como Roma prefería. Infantería pesada, disciplina en bloque, fuerza bruta. Era el escenario que querían. Y eso es lo que no entendieron. Porque era también el escenario que Aníbal había elegido. Aníbal contaba con unos 50.000 hombres, incluyendo galos, iberos, númidas y cartagineses. Eran diversos, irregulares, pero estaban unificados bajo una sola mente. Aníbal no necesitaba superioridad numérica. Tenía algo mejor. Geometría letal. Desde la noche anterior, organizó sus tropas con precisión quirúrgica. No para resistir, sino para invitar. Aníbal no solo planeó la batalla. Planeó la psicología del enemigo. Organizó su infantería en un arco curvo. El centro débil, los lados ocultamente reforzados. Una forma que, para Roma, parecía un error. Y eso fue su genialidad. Aníbal no quería resistir. Quería absorber. ¿Te imaginas liderar a miles de hombres sabiendo que solo finges debilidad? ¿Habrías tenido el temple para dejarte empujar, solo para cerrar una trampa final? Dale me gusta si ya estás sintiendo que esto es algo más que historia. Es estrategia pura. Suscríbete, porque lo que viene a continuación
te mostrará como el mayor ejército romano de su tiempo. Quedó inmóvil, mientras moría de pie. Cannas ya no era un lugar. Era un tablero. Y cada soldado romano que pisó ese campo ya estaba dentro del diseño de Aníbal. Solo que no lo sabían. A primera hora de la mañana, los estandartes romanos se alzaron. Las trompetas de guerra rompieron el silencio. Los cónsules, Emilio Paulo y Varrón, posicionaron las 8 legiones al centro. Una formación cerrada, compacta, masiva. Un muro de escudos y lanzas. 25 hileras de profundidad. Detrás, la caballería romana al ala derecha. A la izquierda, los aliados italianos. Era una estructura pensada para avanzar como una masa imparable. Una apisonadora. Frente a ellos, Aníbal hizo algo que parecía un error. Su centro era curvado hacia adentro. Convexo. Estaba al frente, pero parecía débil. Formado por galos e iberos. No la élite. Los romanos lo vieron y sonrieron. Era exactamente lo que querían. Una brecha. Un punto flaco. Un objetivo claro. Y eso fue el principio del fin. Varrón dio la orden de avanzar. Las legiones se lanzaron con fuerza. Paso a paso, empujaron al centro cartaginés. Y al principio, funcionó. Los galos comenzaron a retroceder. No resistían la presión. Retrocedían ordenadamente. Unos pasos. Luego más. Luego más. Los romanos, sintiendo el éxito, no se detuvieron. Empujaron más. La columna romana, compacta, se volvió aún más densa. Los estandartes avanzaban. Los centuriones gritaban. Ya ceden, empujen. No sabían que estaban entrando exactamente donde Aníbal quería que entraran. Hasta ese punto, los flancos cartagineses no se habían movido. Callados. Quietos. Como estatuas armadas. Pero ahora, con el centro romano empujando profundamente, los laterales cartagineses se activaron. La infantería africana, disciplinada, bien armada, letal, giró desde ambos lados como alas de una trampa de hierro. El envolvimiento comenzaba. Los romanos, al principio, ni lo notaron. Estaban ocupados empujando al frente. Creían estar ganando. Pero desde los bordes, la marea empezó a cerrarse. Los flancos cartagineses avanzaron con precisión quirúrgica. No corrieron. No gritaron. Solo avanzaron. Y cuando la infantería pesada chocó con los laterales de la columna romana, el pánico comenzó. Ya no podían moverse a los costados. La presión interna aumentó. Los soldados quedaban atrapados entre sus propios compañeros. Y aún quedaba un tercer golpe. Mientras todo esto ocurría, en la parte trasera, la caballería cartaginesa ya había derrotado a los jinetes romanos. La caballería númida, ligera, veloz, implacable, se desvió hacia la retaguardia romana y cerró el anillo. Ya no había salida. Los romanos estaban completamente rodeados. No en un ataque aislado, sino en un cerco perfecto. Una esfera de muerte. Dentro del círculo, el infierno. Los soldados comenzaban a asfixiarse. No por humo. Por falta de espacio. No podían levantar sus espadas. No podían mover sus escudos. Solo empujar. Solo resistir. Solo caer. Los gritos ya no eran órdenes. Eran súplicas.
Los estandartes comenzaron a caer. Los oficiales, uno por uno, desaparecían entre la multitud. Y aún así, nadie podía correr. Porque no había a dónde. Si estás empezando a entender por qué Cana se sigue enseñando en academias militares modernas, dale like y comenta. ¿Crees que hoy alguien podría replicar esto? ¿O fue un momento irrepetible en la historia del pensamiento táctico? Suscríbete. Porque lo que viene a continuación no es una victoria. Es una masacre con nombre propio. A las 9 de la mañana comenzó el combate. A mediodía, Roma ya estaba atrapada. Y durante las siguientes 6 horas, Cannas dejó de ser una batalla para convertirse en una carnicería sin salida. Dentro del cerco cartaginés, el ejército romano ya no era un ejército. Era una masa aplastada por su propia estructura. La densidad era tal que los hombres del centro ni siquiera sabían que estaban rodeados. Solo notaban que las órdenes no llegaban, que las columnas no se movían y que, lentamente, comenzaban a caer los de adelante. Y nadie ocupaba su lugar. Porque no podían. Los soldados empezaron a morir de pie. Aplastados. Asfixiados. Pisoteados. No por lanzas, sino por la pura desesperación de miles de cuerpos que no podían retroceder, ni avanzar, ni levantar los brazos. Los centuriones gritaban, pero la voz no viajaba. Todo era confusión. Todo era presión. Y cada segundo que pasaba, Aníbal apretaba más el círculo. La masacre no fue rápida. Y eso fue lo más brutal. Aníbal no ordenó cargar con furia. Ordenó cerrar el espacio lentamente. Reducir los metros. Reforzar el perímetro. Matar con paciencia. La infantería africana apuñalaba sin moverse. Cortaban garganta por garganta. Paso a paso. Fue metódico. Fue frío. Fue exacto. ¿Cuánto crees que puede resistir un soldado cuando ya no tiene ni espacio para caer? ¿Puedes imaginar quedar ahí, entre tus hermanos de guerra, sin ver el cielo, solo espaldas? De los cerca de 90.000 soldados romanos, se estima que más de 50.000 ese mismo día. Algunos relatos hablan de hasta 70.000 cadáveres esparcidos en ese campo plano, bajo el sol ardiente de Apulia. Entre ellos, Lucio Emilio Paulo, cónsul de Roma, caído sin dejar señal. Casi 80 senadores romanos que habían marchado como oficiales. Y miles de aliados itálicos, legiones completas, borradas. Solo unos pocos miles lograron romper el cerco y escapar al anochecer. Dirigidos por un joven oficial llamado Publio Cornelio Escipión. Un nombre que años después regresaría a cerrar la historia. Aníbal había hecho lo que nadie había logrado. Aniquilar el corazón militar de Roma en un solo día. No una derrota. Una extinción en masa. Tenía vía libre hacia Roma. Las puertas estaban abiertas. El terror era absoluto. Sus generales le insistieron. Avanza. Roma está indefensa. Pero él se negó. No por piedad, sino por cálculo. No tenía asedio. No tenía suministros. Y sabía que su guerra no era por la ciudad. Era por quebrar la voluntad. ¿Te parece un error? ¿Crees que Aníbal debió marchar sobre Roma ese mismo día? ¿O crees que entendía que a veces, el terror duradero, es más eficaz que la victoria inmediata? Déjalo en los comentarios. Queremos saber qué habrías hecho tú,
si fueras Aníbal. Cuando la noticia llegó a Roma, el Senado no lloró, no gritó, solo declaró: no se negocia con el enemigo, y ordenó reclutar nuevos ejércitos. Se prohibió llorar en público. Se prohibió usar el término derrota, porque en ese momento, si Roma no se mentía a sí misma, moría. Si llegaste hasta aquí, lo sabes. Cannas no fue una simple batalla. Fue una coreografía mortal. Un manual de estrategia que aún resuena en academias militares. Suscríbete, comenta, comparte. Y no olvides esto. Roma perdió su ejército, pero no perdió su voluntad. Y por eso, volvería. Tras perder decenas de miles de hombres, Roma no pidió tregua. No ofreció paz. No envió embajadores. Lo que hizo fue más aterrador. Reclutó niños. Liberó esclavos para convertirlos en soldados. Y siguió luchando. El mensaje era claro. Podemos perder 100 veces, pero jamás aceptaremos perder. Aníbal ganó la batalla. Convirtió una inferioridad numérica en una superioridad táctica. Descompuso al enemigo desde su propia fuerza. Y sin embargo, no ganó la guerra. Roma se adaptó. Reescribió su doctrina militar. Desarrolló una nueva generación de comandantes. Y forjó a uno de los más grandes, Publio Cornelio Escipión, quien años después devolvería la lección en Sama. Hoy, más de 2000 años después, la batalla de Cannas sigue viva. Aníbal no solo venció, demostró que la guerra no es fuerza, es forma, es mente, es cálculo. Pero la pregunta sigue viva, y es la que te hago a ti. ¿Qué duele más, perder con honor o ganar sin poder terminar lo que empezaste? ¿Fue Cannas la cima de Aníbal o su condena? ¿Y si hubieras sido tú el general, habrías marchado sobre Roma? Déjalo en los comentarios. Porque esta historia aún no se ha cerrado del todo. Si esta batalla te cambió la forma de entender el poder, la estrategia y la derrota, suscríbete al canal. Activa la campana. Aquí no solo contamos historia. La desenterramos, la respiramos y la hacemos doler. Nos vemos en el próximo combate, donde las órdenes valen más que las palabras, y donde los errores escriben imperios.